Hola, buenos días. Estamos aquí en un nuevo foro de 20 minutos en el que vamos a hablar sobre las implicaciones del vehículo eléctrico para usuarios. El sector de los vehículos eléctricos, de la movilidad eléctrica, es un sector en continuo desarrollo y muchas veces los usuarios se hacen preguntas sobre a la hora de comprarse un vehículo eléctrico, quieren saber si el vehículo tiene suficiente autonomía, se preguntan muchas veces también sobre la regulación, sobre por dónde pueden circular. Hay muchas preguntas que los usuarios se hacen a la hora de querer adquirir un vehículo eléctrico para su uso diario. Así que para contestar a estas preguntas están con nosotros Juan José Conde, que es responsable de desarrollo de negocio B2B de movilidad de Acciona. Hola, Juan José. Buenos días, gracias. También está con nosotros María Romera, que es directora de regulación de AEDIBE. AEDIBE es la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. Hola, buenos días, María. Buenos días, estoy encantada. Nos acompaña también Sara Hernández, Senior Manager de Financial Advisory de Deloitte. Buenos días, muchas Hola, Sara. gracias. Y también está con nosotros May López, ella es directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible. Buenos días y gracias por la invitación. Buenos días, May. Bueno, pues al principio voy a hacer para comenzar este coloquio, me gustaría haceros una pregunta a los cuatro así de introducción y luego ya entramos en materia. Pues, ¿están avanzando las ciudades actualmente, o cómo avanzan las ciudades actualmente hacia el modelo de movilidad eléctrica? Juanjo. Pues mira, María, la verdad es que sí, es evidente, ¿no? Yo creo que para todos nosotros que hemos visto cambios muy profundos en la forma en la que la ciudad se relaciona con nosotros en términos de movilidad. Y ha ocurrido de muchas maneras. Bueno, hemos empezado a tener la opción de comprar o adquirir o utilizar, porque ya no solamente es comprar, ¿no? Ya es utilizar a través de una suscripción, se está flexibilizando la forma de acercarse al vehículo. En cualquier caso, tenemos vehículos eléctricos, vehículos un poco distintos a lo que teníamos antes, ¿no? Vehículos quizás más ligeros, hay mucha gente que se ha cambiado a la moto. En fin, hay esa conciencia de decir, oye, por la ciudad me puedo mover de otra manera. Pero es que hay un entorno regulatorio que al final nos fuerza a entender que esto es algo que no podemos dejar para mañana, sino que tenemos que empezar a hacer hoy mismo. Y ese cambio regulatorio ha venido desde, bueno, en nuestro caso es el marco europeo, ¿no? Y aprovechando, digamos, el impulso que suponía, por un lado, toda la tendencia de regular a favor de, bueno, de controlar o corregir la tendencia, las malas tendencias que producían el cambio climático, por un lado, y por otro lado, aprovechando, digamos, el impulso post-pandémico en las leyes de recuperación o los planes de recuperación. Se ha creado todo un marco de una nueva movilidad, una movilidad en la que, bueno, se concibe como un derecho en el que el ciudadano, bueno, pues tiene que encontrar medios que le facilite su entorno, que en este caso es la ciudad, para moverse de forma más sostenible, más segura y de alguna manera disfrutar de una calidad de vida mayor en términos de menos contaminación, menos ruido y mejor forma de movilidad. Entonces, esa relación se está plasmando en nuestras vidas, ¿no? Está plasmando en ordenanzas municipales que permiten y dan acogida a nuevas fórmulas de movilidad compartida, nuevas leyes y ordenanzas municipales que limitan ciertas zonas de la ciudad solamente a determinados tipos de vehículos, que en el futuro serán todavía más restrictivas o, mejor dicho, más promotoras de utilizar esos medios alternativos. Y se proponen pues nuevas fórmulas de intermodalidad entre servicios públicos y servicios privados. Y todo esto, evidentemente, es una realidad que está ocurriendo ante nuestros ojos y que supongo que las nuevas generaciones adoptarán como propio, igual que se hicieron los nativos digitales en su momento, pues supongo que adoptarán afortunadamente esta nueva formación. Es el futuro, sí. ¿Cómo avanzan las ciudades hacia el modelo de desarrollo sostenible, de movilidad sostenible, María? Pues profundizando, ¿no? Y insistiendo en los mensajes que nos ha dado Juan José, pues efectivamente la movilidad y concretamente la movilidad eléctrica pues es una realidad, ya es una opción real, está para quedarse. Los vehículos, además yo quiero también trasladar la idea del vehículo y la adquisición de un vehículo eléctrico ya no solo en zona urbana, sino es un vehículo que te permite salir, que te permite viajar, hacer y te permite pues con unas amplias autonomías, con una alta potencia que te permite cargar en mucho menos tiempo y además con un despliegue de infraestructuras de acceso público en ciudades
y en los corredores principales de las principales carreteras, pues ya es una realidad. O sea, el vehículo eléctrico responde a las necesidades de movilidad, tanto en urbano como en interurbano, para los usuarios. Y estamos en pleno despliegue de infraestructuras, en pleno desarrollo tecnológico del vehículo que permite a mayores potencias con mayores autonomías y bueno, lo que hace falta es que trasladar esos mensajes, que los ciudadanos, ¿no?, estén bien informados para que cuando tomen decisiones de cambiar un vehículo, pues tengan toda la información y una información adecuada y conforme a la realidad. Entonces invitamos, incluso nos atrevemos a pedir disculpas, ¿no?, a la ciudadanía cuando la ciudadanía está confundida. Pero yo, ¿qué coche me puedo comprar? A mí esto me llega mucho, ¿no? Y digo, bueno, a ver, yo quitándome que el coche eléctrico, por supuesto, tiene todas las ventajas, yo creo que hay que contemplar la realidad del sector. Hay infraestructuras y la tecnología ya te permite no solo en zona urbana, sino ya salir con el coche, con una buena planificación de momento, para poderte trasladar a otros lugares y a unas distancias ya que no son los 200 kilómetros que tenían antes. Ajá. Yo aquí lo dejo y Muy bien. Mario. Y Sara, tu turno, ¿cómo avanzan, cómo se adaptan las ciudades hacia la movilidad eléctrica? Pues precisamente casando las dos ideas de ciudad y de movilidad, creo que no se puede hablar de movilidad sin entender qué ha pasado también en las ciudades, ¿no? O sea, al final venimos arrastrando una tendencia de urbanismo, de descentralización de usos, o sea, el famoso médico de familia, ¿no?, de los años 80, 90, tú trabajabas en una zona, vivías residencialmente en otra, y te ibas a los grandes supermercados o hipermercados que estaban en las periferias de los núcleos urbanos. Todo eso genera muchísima movilidad interna. Todo eso llevado y arrastrado a lo largo de los años ha supuesto pues todo lo que leemos en prensa, ¿no? Contaminación, ruido, atascos, externalidades negativas, ¿no? Que no siempre tienen por qué ser negativas, pero en este caso son las que se han multiplicado y se han subrayado. Entonces, la movilidad que entonces se llevaba estaba muy definida, era un ecosistema muy claro. Operadores públicos y privados, las administraciones que regulaban o que gestionaban la operación, una DGT, un consorcio, ¿no?, de distintos agentes, y gestores de infraestructura que bueno, dentro de esos gestores de infraestructura están los construyes y gestionas la infraestructura. ¿Qué ha pasado? Todo esto no era posible, tenemos compromisos con Europa, tenemos un nuevo paradigma social, hay tecnología, hay gente joven que viene con cambios de mentalidad, ha habido muchos cambios, ¿no? Entonces, ha pasado de ser el vehículo el centro de la conversación y la movilidad una única necesidad a pasar al usuario a ser el centro. De hecho, lo comentaba antes con Juan José, antes de sentarnos aquí, la ley de movilidad que estamos pendientes de que se apruebe con independencia de lo que vaya a pasar el 23 de julio es un compromiso adquirido con Europa y entendemos que esa ley tiene que llegar para quedarse. Ese usuario está en el centro de todas las decisiones. Entonces, ¿qué oportunidad tiene ahora mismo la movilidad eléctrica? Todo ese ecosistema se ha desdibujado, ya no hay círculos claros, ahora hay un montón de agentes todos revueltos, el gestor de infraestructuras que solo construía o gestionaba ahora tiene material móvil, tiene motos en la calle, hay nuevos modelos, están patinetes, hay bicis, todo ese ecosistema ha llegado a la ciudad mucho antes de que las ordenanzas hayan sabido que eso iba a pasar o cómo se iba a tener que ordenar. Entonces, que la administración pase desde un punto de vista reactivo a ser activo será importante, que la sociedad, hay gente ya muy sumada a estos nuevos modelos de movilidad y a otra que le quedan todavía muchas incertidumbres que resolver y que creo que es un poco también la punta de lanza de abrir ese mercado de electromovilidad realmente y que vean que es flexible, que es posible, que es viable, que esas incertidumbres, ese terror, ¿no?, y si voy con el coche y no puedo cargar, me quedo tirado, ¿no?, que eso desaparezca. Creo que es importante. Y por último, por añadir, que hablamos mucho de nuestra movilidad, de cómo hemos venido hoy aquí, también tenemos mercancías en las ciudades, tenemos consumo, tenemos e-commerce, ¿no? Este famoso, que todo el mundo habla como que ha sido un cambio coyuntural de pandemia y tal, y no es real, lo que ha acelerado es el ramp-up del cambio de consumo, de tendencia, pero la tendencia ya estaba. Es decir, creo que la electromovilidad es un vector clarísimo de capilaridad absoluta dentro de las ciudades que permite que todos esos movimientos sean limpios
no haya ruido, ¿no? Todas esas externalidades negativas se reduzcan en pro de seguir nosotros con nuestros ritmos de consumo y de vida normales. Es un poco como yo lo veo. Muy bien. Y Mai, ¿cuál es tu visión sobre la movilidad eléctrica en las ciudades? Bueno, pues como han también dicho, ¿no? Al final, alguien dijo una vez que la movilidad es esa columna vertebral de cualquier economía. Y más que una columna vertebral, probablemente sea ese flujo sanguíneo, porque al final lo que hace es mover, ¿no? Sin esa sangre que se mueve, que mueve mercancías, que mueve personas, pues una sociedad no puede salir adelante. Por amor, y lo estamos viendo, organizaciones que han visto la oportunidad y han creado nuevos modelos de negocio, nuevas soluciones que vienen a minimizar todos estos impactos negativos que existen. No solo ese CO2 y ese objetivo que tenemos de neutralizar las emisiones de CO2 al 2050 y reducir el 90% esas emisiones de CO2 derivadas del transporte para esa fecha, incluso con objetivos intermedios, sino la calidad del aire. Por amor, organizaciones que están dando soluciones, y lo vamos a ver y ya lo estamos viendo: movilidad compartida, cero emisiones, vehículos mucho más amigables para el peatón, para el ciudadano. Vamos a ver cómo se reduce en ese tamaño de vehículo, no solo el número, sino el tamaño. Cuando hablamos de mercancías, por ejemplo, vamos a ver cómo la ciclologística empieza a coger un protagonismo que no hemos visto hasta ahora, cómo esos cuadriciclos empiezan a coger un protagonismo que no hemos visto hasta ahora, y el transporte público, que cuando hablamos de ciudad no debemos olvidar que el transporte público es quizás esos glóbulos rojos dentro de esa sangre, pero sí esa clave para que la movilidad también de las personas sea viable, ¿no? Y esto puede ser por amor, pero no debemos de olvidar, y menos en estos momentos, que también está no ese temor, pero sí esa obligatoriedad. Y que aunque estamos hablando de ciudades y hablamos de municipios, la realidad es que muchas de estas nuevas regulaciones que nosotros vemos como nuevas vienen impuestas desde Europa y que no hay marcha atrás. Y es importante también que las ciudades sean ese motor de cambio, porque hoy en día tenemos mucha normativa relativa a infraestructura de recarga que la propia administración no está cumpliendo con ella. Mucha normativa relativa a la introducción de vehículos eléctricos en esos pliegos de condiciones, en esas compras, que la administración no está cumpliendo con ella. Tenemos que ser conscientes de que hay una normativa para la implantación de zonas de bajas emisiones que va a ser ese catalizador para que la calidad del aire, y perdonadme por la voz, pero es en parte probablemente por ese impacto, para que la calidad del aire que respiramos, el 92% de nosotros estamos respirando aire contaminado. Esas zonas de bajas emisiones vienen a cuidar la calidad de vida de las personas. Y hay 150 municipios que tienen que establecer esas zonas y hoy en día ni siquiera el 13% lo han hecho. Luego, ¿cómo avanzan las ciudades? Por supuesto, es ese escenario donde vamos a ver los mayores cambios en el menor tiempo, y ya los estamos viendo, pero al mismo tiempo quizás tienen que ser los propios responsables de esas ciudades quienes den un ejemplo de cómo, asumiendo incluso la propia ley que en muchos casos establecen, despeguemos esa movilidad de forma mucho más sostenible y amigable, no solo para el CO2, sino para la calidad del aire, donde la movilidad eléctrica es probablemente ese papel clave, ¿no? Muy bien. Y Juan José, este es un sector en continuo desarrollo, aparecen nuevos vehículos. ¿Qué vehículos están apareciendo ahora mismo en el mercado que pueden sorprender a los usuarios, a los ciudadanos? Mira, un poco en la línea de lo que decía Mai antes, ¿no? Yo siempre pienso en esta nueva tecnología, y aquí lanzo ya, ¿no?, un guante, ¿no?, para empezar a pensar o a concretar, a ver, ¿por dónde se están produciendo los cambios? Hemos hablado mucho de regulatorio, de urbanismo, ¿no? O sea, es que hay muchos factores aquí que están jugando, públicos, privados, y me dices, bueno, a ver, ¿qué está ocurriendo nuevo? Pues lo que está permitiendo hacer la tecnología. Al final, ya hablar de vehículos eléctricos en el día a día es una realidad que, a ver, honestamente, y yo lo digo con cierto orgullo de sector, porque aquellos que nos lanzamos a la movilidad compartida, como ocurrió con Acciona Mobility y sus motosharing, que ahora están disponibles en Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, pues llevamos dando una posibilidad de movilidad real eléctrica a los ciudadanos desde hace muchos años, ¿no? Ya casi vamos por el 5.º año, ¿no? Entonces,
Eso lo permite la tecnología, pero no solamente la tecnología del vehículo la que produce ese cambio. ¿Qué vamos a ver? Decía antes Mai, vehículos más pequeños, menos intrusivos. Claro, porque la nueva ciudad no solamente pasa porque no emitamos gases de efecto invernadero o menos ruidos, sino que pasa porque seamos más respetuosos con todos los que convivimos aquí. Somos muchos y hay ciertas zonas que van a tener especial protección por estos dos factores que he dicho que tienen que ver con la contaminación medioambiental y acústica, pero también con el espacio que yo cedo a los demás. Cuanto más pequeño sea el vehículo, menos intrusivo es, tanto para la circulación como para el estacionamiento, ¿no? Punto número 1, importantísimo de cambio. Aquí estamos trabajando en algunas empresas, en el caso de Acciona Silence es el fabricante, ¿no? que se abandera digamos, la proposición o la propuesta de herramientas tecnológicas para movilidad urbana sostenible, que al final son vehículos de 2 ruedas y de 4 ruedas ligeros. Y con otro elemento más, y aquí es circunscribo la importancia de esta parte de la tecnología de la nueva movilidad, ¿vale? Que es en el vehículo que tengas unas baterías que tengan un rango que te permita hacer lo que necesitas, pero lo que necesitas en cada caso. Es decir, para un vehículo urbano no necesitas tener 300 kilómetros de autonomía, probablemente con 100 te valgan, ¿no? Hay estudios que dicen que la media de movilidad de una persona que se dirige al trabajo al día son unos 50 kilómetros aproximadamente. Bueno, pues con 100 deberías tener. Ese es el rango de nuestros vehículos ligeros y además la posibilidad de cargar de muchas formas, ¿no? Y eso implica que, por ejemplo, puedas extraer las baterías y cargarlas dentro o fuera del vehículo y que puedas cargarla en un enchufe doméstico, por ejemplo, ¿no? Si la capacidad de la batería es la justa, tardarás lo justo en un enchufe doméstico en cargarla. Pero, por supuesto, hace falta otro tipo de vehículos para otras necesidades, las mercancías y demás, y digamos que en función de lo que vaya necesitando cada consumidor se irá desarrollando esa tecnología. Pero es solamente una parte del pastel. Esa es la primera bola, digamos, ¿no? Tecnología del vehículo. Pero luego estará la innovación digital. La innovación digital ya con el nuevo vehículo va incorporada, ¿no? Antes con un teléfono móvil solo queríamos hablar, ahora queremos hacer virguerías con un teléfono móvil, ¿no? Mucho más allá de lo que se podía hacer antes, ¿no? Con un vehículo eléctrico pasará un poco lo mismo. Y ahora lo que queremos, por lo menos, de partida, es que sea un vehículo conectado, que nos diga cosas, que nos envíe información y que nosotros le podamos enviar información. Esto da un abanico de posibilidades inmensas. Da posibilidades de acercarse de forma más flexible al vehículo, porque de alguna manera tú puedes, digamos, introducir la variable del uso y del pago por uso en el vehículo, de tal manera que al final tú lo uses únicamente cuando lo necesitas y pagues solamente lo que necesitas. ¿Eso qué incentiva? Pues que no tenga que ir con mi vehículo privado a todas partes. Aumenta la eficiencia porque tengo datos de su uso, racionalizo, digamos, cómo se realiza la operación del vehículo eléctrico. O sea, y además me permite cosas como extraer una batería que yo me pueda suscribir a su recarga y que pueda, digamos, intercambiarla en un battery station, que eso es una tecnología que ya hemos incorporado, que de hecho ya tenemos 36, digamos, implantados dentro de España en 12 provincias y que seguiremos creciendo hasta, digamos, este año en España y en próximos años en otros países, que ya es una realidad en el que puedes, a través de una aplicación, digamos, reservar una batería e intercambiarla. Y finalmente, que también se ha hablado aquí, un contexto. O sea, todo eso está muy bien, pero si luego no hay infraestructura de recarga, infraestructura de intercambio de batería, un ámbito regulatorio que comprenda esta nueva realidad y que de alguna manera te permita llevarla a cabo en el día a día. Entonces, los nuevos vehículos son una de las partes, es una parte importante, digamos, que te permite esa nueva movilidad sostenible, pero fíjate, es que tienes que acompañarla de todo lo demás, porque si no, ya no entendemos esa nueva movilidad y si no, no se puede realizar de forma plena, digamos. Muy bien. Y María, todavía hay reticencias entre los ciudadanos a la movilidad eléctrica por desconocimiento, seguramente. ¿Cómo podemos contarles las ventajas a los ciudadanos, a los usuarios, a quien esté intentando decidirse entre un coche convencional y un coche eléctrico? ¿Cómo podemos convencerle de las ventajas que tiene? Sí, efectivamente, el tema de la información o desinformación, ¿no?, que decimos en IDB es fundamental. Yo creo que cualquier persona que pueda plantearse el adquirir un vehículo eléctrico se tiene que informar y tiene que ir a las fuentes adecuadas.
desde el que tenga disponible infraestructura de recarga. Comentaba Juanjo los trayectos, que efectivamente el trayecto medio puede ser 50 kilómetros, pero también hablamos de en las baterías del vehículo, la infraestructura, la necesidad de tener esa infraestructura disponible para los vehículos que no tienen plazas de garaje, que no pueden disponer de esos puntos de recarga. Pues también dar a conocer que hay un despliegue en los parkings de acceso público en el que es obligado, a partir de 40 plazas, el tener un punto de recarga. Ese despliegue es obligatorio ya en el año 2023. También es obligatorio que en las principales gasolineras de la red de carreteras del Estado también tengan puntos de recarga. Informarse. La noticia y la buena noticia es que se están instalando de media al mes 1.000 puntos de recarga de acceso público en la geografía española durante el año 2023. Hay una previsión que a final del año 2023 tengamos 35.000 puntos de acceso público. Hay que informarse. Ya no podemos decir que es una pega el comprarte un vehículo, adquirir un vehículo eléctrico porque no hay infraestructura de recarga de acceso público. Esto es una realidad y con una buena información, pues también. Luego, en el tema del coste, ¿no? ¿Qué le podemos decir? No, es que me cuesta más que un vehículo de combustión, ¿no? Bueno, el vehículo eléctrico tenemos que compararlo con su vehículo espejo en combustión. Un vehículo eléctrico es un vehículo equipado, dicen equipamiento premium, tiene todo. Es un vehículo mucho más, una tecnología más eficiente, es más segura y tiene todo, está conectado, como comentaba Juanjo, es una tecnología que está conectado a todo. Incluso cuando tú tienes un vehículo eléctrico, tienes una aplicación en el vehículo en el que te está marcando dónde están los puntos de recarga. Tú le das un itinerario y te está indicando los puntos de recarga que tienes disponibles para cuando tú te pones en marcha en esas carreteras decir, oye, ¿tengo garantía? ¿Tengo fiabilidad? ¿Funciona el punto? Bueno, pues ahí en esa aplicación que el propio vehículo te está dando con una tecnología máxima, te está diciendo a qué potencia puedes cargar y está disponible, con lo cual tú te pones en marcha para llegar a una ciudad y ya pues vas con una seguridad de decir, oye, ¿dónde puedo cargar? Pues, y también el usuario, o sea, el potencial cliente de vehículo eléctrico pues debe conocer esto. Y luego, por último, el tema del coste, como os decía, buscamos el espejo en combustión, pero también es que tenemos ayudas y subvenciones que están incentivando y motivando que el vehículo eléctrico sea una opción real de adquisición. Entonces tenemos el plan MOVES que se adelanta la compra, pero recibes pues 5.000 euros o 7.000 si achatarras un vehículo, con lo cual es una cantidad nada desdeñable. Nosotros también pedimos, ¿no?, que ese incentivo sea en el momento de la compra, pues eso sería pues muy importante. También hay otros incentivos. Ahora hemos tenido, a finales del mes de junio, se ha publicado un Real Decreto Ley en el que ya puedes deducirte el 15% del precio de adquisición en el impuesto de la renta de las personas físicas. Bueno, pues es otro incentivo que también te anima, ¿no?, a adquirir ese vehículo eléctrico. Y las autonomías son mayores. Yo creo que se están dando pasos muy, muy adecuados y la regulación va en el camino de todos a una, y esto es una realidad, ¿no?, y un futuro que se prevé con ese impulso a la movilidad eléctrica en todas sus vertientes de vehículos. Ajá. Y vamos a poner el foco en la administración, Sara. ¿Qué políticas hacen falta para adoptar el vehículo eléctrico? Pues desde el máximo respeto y humildad para contestar qué tiene que hacer la Administración, creo que no hemos hablado todavía de colaboración público-privada. Creo que es un tema absolutamente fundamental que no solamente vendrá a facilitar y a desbloquear determinados cuellos de botella que hay a la hora de adoptar estos nuevos modelos de movilidad, sino que además generará la potencia real que tiene todo esto. Es decir, ahora lo decías antes, Juan José, lo de vehículo conectado, no conectado. Claro, es que ahora las empresas de telecomunicaciones tienen un papel muy importante en materia de movilidad. O sea, si se cae la red, no hay aplicaciones, no hay tal. El que la Administración se ponga del lado del privado, entendiendo cuál es la dinámica y sepa dar un paso adelante
y no reactivo, como comentaba antes, será importante. Otro tema también, yo creo bastante clave, yo esto lo he estudiado hace mucho tiempo, ¿no? Cuando estaba todavía en el doctorado de movilidad, la de movilidad como un servicio, ¿no? Mobility as a service. Se ha hablado mucho de ese tema, pero ¿qué es realmente, no? O sea, porque es un concepto muy complejo. Entonces, yo creo que el éxito, sobre todo en ciudades, vendrá cuando ese abono transporte, ¿no? Que yo compraba para ir, yo vivía en la sierra para venir a Madrid y tal, autobús, metro, ¿no? Era un poco lo que tenía, pues se integre todos estos agentes de movilidad. El que digas, es que yo quiero pagar una tarifa, pues como la televisión, tú ahora pagas por tu móvil lo que tú quieres consumir, tú pagas por televisión lo que tú quieres consumir, pero en transporte no. Es decir, cuando yo tenga una tarifa, por ejemplo, y en esa tarifa esté adaptada a un traje a mi medida, en el que yo puedo utilizar vehículos de car sharing, porque a mí me viene bien ir a trabajar en un vehículo eléctrico y luego de ahí sí que coger el metro, ¿por qué? X, cuando se integre ese transporte público, esos glóbulos rojos, dentro de todo lo que es la circulación real de lo que existe dentro del ecosistema, creo que eso será, y eso sí que creo que tiene que empujarlo con fuerza la administración pública. Bien. Una colación de esto, creo que es súper interesante, pero es que es abrir un melón, pero es que es muy importante. Tengamos en cuenta que la movilidad no solamente... a la movilidad no solo le aplican las leyes, decreto ley, ordenanzas, etcétera, etcétera, estrictamente dirigidas a la movilidad, a regular la movilidad. Son muchas más. Es decir, han mencionado antes que evidentemente pues tiene que haber una conectividad. Las empresas de comunicación tienen que dar servicio a esta movilidad para que crezca apoyándose en ella. Pero, ¿qué pasa con los seguros, por ejemplo? O sea, si yo tengo un melón gigante, entonces habrá que empezar a pensar en los seguros aplicados a las personas que utilizan vehículos de distinto tipo, digamos que intermodulan su movilidad, es decir, pasan de un servicio público a una moto, a un patinete, a un tal, como ese seguro suyo fluye por estos usos que hace de vehículos, ¿no? Por ejemplo. O, tercero, simplemente como ejemplos, es que los vehículos eléctricos tienen una, digamos, característica especial, es que su potencia se regula electrónicamente. Yo realmente, si ahora para conducir un vehículo la potencia de ese motor es lo que determina qué tipo de licencia yo tengo que tener para conducirlo, ¿qué pasaría si pudiera flexibilizarse y autolimitarse el vehículo para que determinadas personas, un mismo vehículo pudiera utilizar dos personas con licencias distintas? Tecnológicamente es posible. Otra cosa es que toda la regulación que te dice desde que hace un vehículo como su bastidor, que determina la potencia en su ficha técnica, etcétera, etcétera, hoy en día es más burocrática y más inamovible, pero en el futuro supongo que se podrá mover porque es más que un tema de programación y de software, ¿no? Nada más. Y eso es importante, es muy bueno ese tema. Es que además, si lo trasladas también a un tema, de economía colaborativa, o sea, es que ya existen fórmulas de cosas pequeñitas, pero por ejemplo en Bilbao, el metro de Bilbao, su infraestructura de recarga eléctrica la está aprovechando un operador de autobuses privado. Claro. Es decir, si tenemos un despliegue de inversiones, si tenemos unas necesidades que hay que cubrir y tal, luego la siguiente es, o yo por lo menos con mi plano muy de ingeniera, cómo optimizar, ¿no? O sea, optimizar e incrementar potencial. O sea, y al final eso va a nivel económico, a nivel penetración también en la mentalidad social de que no hay miedo de acoger tal, porque igual que te bajas del autobús y te subes en el metro, pues te coges un car sharing o te coges una moto, porque va dentro de tu billete. Es una red, ¿no? Es como de una tu red. Título de transporte, como se dice. Sí, es como una red en la que todo está interconectado. Está interconectado, eso es. Muy bien. Y Mai, sí. Precisamente ese proyecto de Bilbao, que está ALSA, el Metro de Bilbao, el Ayuntamiento de Bilbao, fue premiado dentro de los premios internacionales de movilidad que coordinamos y a los que invito a todo el mundo que se presente. Y efectivamente, como antes hablábamos, muchas organizaciones están viendo cómo de estos retos sacan oportunidades y ya hay empresas de seguros que están asegurando esa movilidad. No el vehículo como tal, sino la movilidad de una persona o incluso de una familia, ¿no? Donde entra mucho más, porque efectivamente esto es un melón, ya es una frutería, porque podemos empezar a asegurar desde los viajes de vacaciones a el viaje en patinete de mi hijo o etc., ¿no? Entonces, bueno, surgen nuevos modelos de negocio y muchas organizaciones ya están viendo esa oportunidad. Allianz Partners, que está dentro de la plataforma de empresas por la movilidad sostenible, es una de las que está viendo ese posicionamiento, o el Instituto de Desarrollo Asegurador,
otra que ha sacado toda una línea de movilidad, donde no solo la movilidad eléctrica, sino incluso esa movilidad con combustibles alternativos que también tienen ahí sus peculiaridades, ¿no? Pero la pregunta, yo diría, antes de nada, ¿qué vehículo? ¿Qué vehículo? Porque el problema, y muchas veces lo estábamos hablando María y yo, muchas veces el usuario viene con mucha desinformación, porque también esos mensajes son muy globales. Yo si algún usuario ciudadano de a pie nos preguntase, seguro que a María a mí, oye, ¿un vehículo eléctrico es viable? Creo que eso que hace es lo mejor que puede hacer, que es preguntarle a alguien que tenga un vehículo eléctrico, porque es la mejor forma de eliminar todas estas barreras que tenemos en la mente, ¿no? A la hora de que un ciudadano valore o no el adquirir un vehículo, el ver la experiencia de alguien que ya lo tiene. La mejor forma de eliminar barreras. Pero cuando hablamos de vehículos profesionales, precisamente el mes pasado hicimos un think tank, EMS, desde la plataforma, sobre la descarbonización de las flotas corporativas. Y ahí sí es otra cosa distinta. Entonces es importante que tengamos los mensajes claros, ¿no? Que cuando hablamos de flotas corporativas, turismo, existen ya datos, y Webfleet de todos los datos de los vehículos conectados nos dice que incluso un vehículo eléctrico, el 55% más o menos de la flota corporativa turismo puede ser sustituida por vehículos eléctricos y que además de media están ahorrando en unos 3.500 euros al año. Estos son datos reales que el usuario puede conocer, además de las ayudas, como antes comentaba María. Pero cuando hablamos de vehículos industriales, tenemos que ser conscientes de que el precio se triplica en muchos casos. Tenemos que ser conscientes de que esa infraestructura de recarga todavía no está adaptada a ese tipo de vehículos. Tenemos que ser conscientes de que efectivamente necesitamos una carga vinculada. Sin embargo, ese vehículo no duerme en esas instalaciones del operador logístico, en muchos de los casos, cuando hablamos de furgonetas y camiones. Que hay ayudas, pero casualmente esta que comentábamos del IRPF deja fuera a todo aquel vehículo industrial o todo aquel vehículo para uso empresarial. O sea, tenemos que ser muy conscientes de que si queremos generar impactos a gran impacto, tenemos que ir a esas flotas profesionales. Que esas flotas profesionales probablemente sean las más difíciles de sustituir por un transporte público, un transporte compartido o otro tipo de movilidad más sostenible, y que sin embargo muchas de las soluciones que requieren se están quedando todavía fuera, ¿no? Entonces es importante, de cara a contestar, el primero decir ¿qué vehículo? ¿Para qué uso? Sí. Quería insistir que cuando me preguntabas antes, ¿no?, ¿qué le podemos decir a los potenciales compradores? El tema también que no hemos tocado del ahorro de combustible. Claro. Yo en mi experiencia, y lo puedo decir, que desde marzo que tengo vehículo eléctrico, pues he ahorrado 700 euros en combustible. Y además lo que esto... Y mantenimiento. Efectivamente, porque el mantenimiento es mucho menor en un vehículo eléctrico. Estamos del orden, para señalar así orden de magnitud, 2.500 componentes de un vehículo de combustión a 250 en un vehículo eléctrico. O sea que el mantenimiento de un vehículo eléctrico es mucho, mucho menor. Y el consumo pues es comparativamente. Y luego, si ya nos fijamos en las grandes cifras de balances nacionales, pues la dependencia energética en pleno conflicto geopolítico en el que nos encontramos, conflicto de combustibles y demás, pues no cabe duda que el vehículo eléctrico es un vehículo que, además de ser movilidad sostenible, conectada, es un vehículo que es eficiencia energética. Somos capaces de integrar energías renovables, se está apostando, esto sería otra cosa, ¿vale? Pero lo voy a contar así muy rápidamente, se está apostando por un modelo energético en el que las energías renovables van a tener un protagonismo increíble. Está el autoconsumo, la fotovoltaica, la eólica. Los productores de energías renovables están preocupados porque dicen, oye, efectivamente va a haber demanda eléctrica que sea capaz de
usar, utilizar, cargar esta electricidad que se va a producir actualmente. Vamos, si seguís un poco los precios del mercado y la evolución del mercado eléctrico, los fines de semana se está produciendo todo aquello que no es deseable en un sistema eléctrico, que son vertidos. Entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde está la producción de energía fotovoltaica que no hay demanda, ¿no? Y entonces hay que dar las señales de precio, hay que todos a uno utilizar, y el vehículo eléctrico viene a integrar esas energías renovables como almacenamiento, como generación distribuida, y luego otro futuro que yo creo que no está tan lejano porque la tecnología lo va a permitir, es ese vehículo con carga bidireccional, ¿no? Cargar en los momentos en los que el precio sea más bajo para poderlo utilizar esa carga en casa conectado, pues para los usos normales que tienes de consumos en las viviendas de iluminación y de electrodomésticos. Con lo cual esto es un futuro que yo creo que lo vamos a ver cercano. Aparentemente parece que está lejos, pero la tecnología ya puede, y ahora es la regulación la que tiene que ir acompasando y que sea una realidad para que podamos explotarlo. Y la carga es una de las principales cuestiones, porque como estamos viendo. Y antes nos hablabas de las battery station, del sistema de suscripción de baterías. Cuéntanos un poco más acerca de estos sistemas. Bueno, es una alternativa. Y una alternativa que es especialmente eficiente no solo para el consumidor particular, sino también para el consumidor profesional, como comentaba antes Mike, que tiene un reto por delante complejo. Y déjame hacer, digamos, un paso atrás con este tema, porque enlaza perfectamente con una de las grandes utilidades de la opción del intercambio de baterías. Sí. Si pensáis en una flota de distribución de última milla, del producto que queráis, Oreca es el 60% aproximadamente, que básicamente pues vienen de Mercamadrid, en el caso de Madrid, estoy diciendo, o de una embotelladora, y reparten a los bares, a los restaurantes, por la mañana, si tienen que reponer a lo largo del día vuelven a ir. Ya sabéis cómo están las calles de Madrid a primera hora, ¿no? Bueno, sí. Pues esta es un poco la foto. Y utilizan vehículos grandes porque les merece la pena, ¿no? Bueno, pero les merece la pena en la forma de operación que tienen ahora. Este es un poco el tema, ¿no? Es decir, comulgar con un vehículo eléctrico y empezar a funcionar con él en una flota profesional, en una flota particular, o digamos en un uso particular, implica un cambio de mentalidad, igual que el ejemplo que comentábamos antes del móvil. ¿Qué cosa voy a hacer con ese vehículo? Probablemente los vehículos eléctricos de última milla no tengan que salir todos los días de Madrid, porque si salen todos los días de Madrid salen sumamente ineficientes. Tendrán que tener lugares de estacionamiento dentro del área metropolitana y hubs logísticos que le permitan hacer una recarga, digamos que en una línea, digamos, en la línea de la M30, para que lo visualicemos dentro de Madrid, ¿no? Pues que permita traer vehículos más pesados hasta ahí la mercancía y luego, como pequeñas avispas, llevarlas a cada punto, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la batería intercambiable, ¿qué ventaja ofrece? Cuando tú haces una recarga en un vehículo de una batería que no puede salir de ese vehículo, por decirlo de alguna manera, tú cuentas con el rango de autonomía que te ofrece, y una vez que termina, tienes que pasar por el ciclo de carga que te ofrece la potencia del cargador donde estás. A más potencia, menos tiempo. Entonces, ya sabemos, y María es experta en esto, que bueno, la mayoría de los puntos de recarga que hay son lo que son, no son de altísima potencia, ¿no? Es decir, yo dentro de Madrid yo creo que ya empieza a no haber problema, te encuentras una cantidad bastante alta, pero sí que es verdad que no todos tienen esa altísima potencia como para que yo en una jornada laboral pues pueda dejarlo ahí, esperar a lo mejor 3 horas, 4 horas, depende del tipo de carga que tengas, ¿no? Para volver a cargar toda la batería. Entonces, ahí está la alternativa del intercambio de batería. Entonces, aquí, ¿qué es? A partir del hecho en sí de que yo puedo sacar la batería, digamos que favoreces 3 elementos. Uno es que en un vehículo ligero, como es una motocicleta, digamos un scooter de 125 centímetros cúbicos, o un cuadriciclo ligero, ya sea L7E, LSS, que básicamente L7E es el equivalente a un 125 que te permite ir por vías interurbanas, ¿no? Si yo vengo de mi casa a trabajar en ese vehículo y sé que tengo las baterías intercambiables, yo tengo 2 posibilidades. Una es cargar simplemente las baterías enchufando el vehículo literalmente a través de un cable, como el que puede ser de un monitor, a un enchufe doméstico, allá donde vaya, incluso en el parking donde aparco para ir al trabajo, y eso es más fácil de encontrar que un punto de recarga, ¿no? Digamos, de vehículo eléctrico de alta potencia. Sacar la batería y cargar las baterías directamente, porque esas baterías llevan incorporado un cargador per se, y entonces la cargas de forma independiente, y son las baterías las que se acercan al enchufe, que no al revés, con lo cual multiplica la cantidad de opciones que tienes. Y finalmente, tardas 0 si lo que haces es ir a un battery station, porque estás suscrito al servicio que te ofrece. Aquí llamamos Battery as a Service, ¿no? Que es la batería como servicio. Es que la batería no me la compro,
sino que directamente la alquilo, suscribo su servicio, por decirlo de alguna manera. De tal manera que me quito un montón de preocupaciones de encima, que si el tema de la obsolescencia, que si en algún momento tengo algún problema técnico con ella. Y además, solamente pago lo que uso. Y llego al battery station, intercambio la batería descargada por una cargada y he tardado literalmente 30 segundos en darle toda la capacidad de rango otra vez al vehículo. Con lo cual, ¿qué consigues? Pues básicamente virtualmente un rango de autonomía casi infinito, ¿no? Y esto aplica al consumidor, insisto, particular, pero también a las flotas, porque lo que permitiría a una moto de última milla o un vehículo ligero de última milla es estar circulando todo el día solamente con la posibilidad de tener esa infraestructura que le permitiera tener baterías cargadas esperando, llegar allí, intercambiarlas y seguir su camino durante la jornada laboral, que es algo bastante crítico, ¿no? Muy bien. Y también tenemos el car sharing, el ride sharing, la movilidad compartida. ¿Qué oportunidades tienen y qué oportunidades y desafíos tienen estas modalidades? Sara. Pues mira, yo creo que con independencia además, por supuesto, del servicio que da, que yo soy una convencida de que tendría que ser una integración total en la cadena de transporte y de la oferta que hay y que las personas tal, creo que también es un tema de muy buena prensa y de muy buena imagen para toda esta parte de la sociedad. Lo hablaba antes también con Juan José antes del estamos, o por lo menos al final tu ecosistema se circunscribe a la gente un poco que conoces, a tus amigos, a tu entorno laboral y tal. Pero luego hay otras realidades más fuera donde existe un desconocimiento total y absoluto de lo que para nosotros está tan interiorizado como que Europa dice, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene tan interiorizado lo que Europa dice, de no van a poder entrar con su vehículo, no pueden tal. Entonces yo creo que también esa posibilidad del car sharing es muy buen marketing. Es decir, si yo tengo incertidumbre de cómo funciona un vehículo eléctrico, yo tengo incertidumbre de su fiabilidad, voy a probarlo, ¿no? Porque al final es una cuestión de tenerlo, de disponibilidad, no sé, de poderlo conocer tal. Y estamos quedándonos en un plano, esto es muy curioso, ¿no? Esto ya se habla y en consultoría ya lo hemos dibujado y tal, que nos encanta dibujar a nosotros diagramas y cosas de estas, ¿no? Pero hemos pasado estamos teniendo, si nos metemos en el concepto auto y en el concepto vehículo, el cambio va a ser aún mayor. Es decir, hemos pasado en un de abscisas y ordenadas, ¿no? De vehículo mío, combustible fósil. Ahora el sharing ha venido para quedarse. O sea, esto con más o menos penetración, más o menos deslocalizado en qué ciudad, pero ha venido para quedarse. Entonces, ese sentimiento de propiedad se está perdiendo. Hay mucha gente joven, como decíamos al principio, que ya no tiene un interés por tener un vehículo suyo y esos gastos de mantenimiento y ese préstamo. Pero es que de ahí, además, estamos reduciéndose. O sea, los combustibles van a perderse el fósil en virtud de, estamos hablando de movilidad eléctrica u otros combustibles alternativos limpios que puedan aparecer, ¿no? Bueno, el hidrógeno está por ahí también flotando en la mente de todos y tal. Pero es que del sharing pasaremos a autónomo. Es decir, esa película vendrá después, pero va a llegar. O sea, ahora mismo, de esos 5 vectores que decíamos, tecnología, regulación, el usuario, la economía, el medio ambiente, tal, están todos entrelazándose con el punto central que es el usuario. Entonces, ¿cuándo llegaremos al autónomo? El vehículo ya existe. Y existirá un vehículo autónomo, por supuesto, limpio, eléctrico, existe. La tecnología está. La otra capa tecnológica de conectividad y tal, seguro que se prepara así de rápido. El tema es que la regulación no llega todavía, porque ¿cómo conviven? ¿Cómo convive ese vehículo autónomo conmigo? Entonces, el paradigma del sharing creo que es ahora mismo una realidad confirmada, constatada y que creo que puede ayudar muy bien a la praxis de poder ir adoptando esto como un modelo de movilidad de todos, pero que no se va a quedar ahí. O sea, yo creo que la idea es que esas flotas sean cada vez más autónomas y más revolucionarias. Y además, el car sharing, nosotros los datos que barajamos, que entre el 18 y el 20% del segundo coche en las familias se ha dejado de tener. O sea, ha venido a responder a un servicio que ese vehículo, segundo coche que tenían las familias para sus desplazamientos, pues han dejado de tenerlos. Claro, porque era un coche alternativo que se tenía para en algunos momentos y ahora ya tenemos los... Justo, o sea que en lo que es el núcleo urbano se están optando por tener, que sale pues muchísimo más barato, tener y optar por el uso del car sharing en todas sus modalidades, car o patinetes o motos,
Y entonces pues también viene a resolver, además de temas de coste medioambientales, un tema de espacio. Un espacio en las ciudades. O sea, ¿quién no tiene problemas para aparcar? Entonces, en el momento que reduzcamos los tamaños, reducimos el número de coches medios por familia, pues verdaderamente yo creo que estamos en ese cambio total de paradigma, ¿no? Y María, ¿de qué forma puede un usuario informarse sobre todas estas cuestiones del vehículo eléctrico? Pues es muy buena pregunta, porque la experiencia es que, y nos dicen cuando hacen encuestas, las encuestas, hay una asociación de usuarios de vehículo eléctrico y que la primera traba que tienen los potenciales compradores de vehículo eléctrico son los concesionarios. Hay que formar al vendedor, hay que darle todos los conocimientos, mostrarles la realidad del sector para que sean capaces, es el primer contacto que el cliente tiene en la adquisición de compra. Y yo verdaderamente el mensaje sería que si verdaderamente estás optando por comprarte un vehículo eléctrico, te formes bien. Hay asociaciones, hay empresas que están ofreciendo servicios de todo. Yo creo que ahora la buena noticia es que están respondiendo las ofertas a las necesidades de las personas para moverse. Y entonces pues tienen que informar bien. Hay planes de subvenciones, ayudas, hay de todo y estamos además muy empeñados desde la asociación, desde AEDIVE y con todos los agentes del ecosistema, que están todas las empresas y con MAI, con consultores y con todo, el trasladar estos mensajes y que efectivamente los concesionarios y las personas puedan tener esa información disponible y que se puedan informar adecuadamente. Muy bien. Y Mai, ¿qué vehículos predominarán en los próximos años en nuestras ciudades? ¿Qué nos puedas contar? Como antes comentábamos, esos vehículos cero emisiones, seguro, pero mucho más amigables con ese ciudadano. Y si me permitís, porque María, vamos a decirlo, todos aquellos que tengan dudas, tenemos la VEN, ¿verdad? La semana La feria del vehículo eléctrico en Madrid, en la Plaza de Colón, 7, 8 y 9 de septiembre, en el que podéis ver pues una realidad del sector eléctrico, de la movilidad. Hay operadores que verdaderamente, si alguien tiene interés, pues es el sitio adecuado en el que podéis ir a informaros. Muchísimas gracias, Mai, por hacerme es el momento. Ayudar. Es verdad. Y también porque efectivamente todos aquellos usuarios es el momento. Sí, es verdad que es en Madrid, pero creo que merece la pena porque es ese punto de encuentro para todos esos vehículos eléctricos. Y ahí también aprovechar para decir que también tiene la oportunidad en la Semana Europea de la Movilidad, que es del 16 al 23. Este año, la semana, porque estamos hablando siempre del vehículo, uno de los cambios que viene es la intermodalidad. Esa palabra va, sin ser una palabra que empecemos a utilizar, va a ser parte de nuestra vida si no lo está siendo ya. Y es que antes efectivamente teníamos 2 coches porque es que había que moverse y ni pensábamos, nos movíamos siempre de la misma forma y ahora no. Es más, cada vez más la tecnología nos da esas herramientas para decir, oye, de aquí a aquí a lo mejor puedo combinar 3 modos de transporte. Puedo ir en una moto, luego en el tren y cuando llegue a mi destino a lo mejor cojo un coche compartido. Entonces ya no es me cojo el coche y llego a mi destino con un único vehículo, es el cuál es esa, y cada día puede ser distinto en base a ese origen y ese destino, ¿no? Entonces, simplemente invitar a que este año la Semana Europea de Movilidad, que el lema es Combina y Muévete, también en la sede de los ministerios, aquí en Madrid, en Plaza Castilla, vamos a tener una exposición interactiva sobre movilidad sostenible, Combina y Muévete de forma saludable, donde invito también a todos los ciudadanos porque bueno, es una exposición interactiva con cubos, códigos QR que van a crear ahí información, pero también van a ver una zona demostrativa de vehículos cero emisiones, no tienen por qué ser eléctricos, sino cero emisiones, soluciones para esas zonas de bajas emisiones y con cosas muy interesantes que también pueden ver. Entonces, la gestión del cambio es clave. Esto no consiste en tengo un coche, lo sustituyo por otro. No es eso lo que se busca.
si es necesario sustituirlo por otro, efectivamente va a haber que hacer una gestión del cambio. Alguien el otro día compartía conmigo, que estoy ahí pensando en compartirlo porque era curiosísimo, ¿no? Es que los que pasan de un vehículo de combustión a un vehículo eléctrico se plantean 20.000 preguntas, ¿no? Oye, ¿dónde voy a recargar? Oye, ¿tengo autonomía suficiente? Pero esto era la visión al revés, del que tiene un vehículo eléctrico y decía, perdona, que voy a tener que ir a repostar a un punto que no puedo repostar en mi casa y que tengo que desplazarme para repostar fuera y que además es algo combustible tóxico y que además mi coche también tiene unos aceites que son unos residuos. O sea, tenemos muchas creencias asociadas al vehículo eléctrico y no nos estamos parando a pensar en las creencias asociadas a ese vehículo de combustión que no dejan de tener inconvenientes como, perdona, que el precio de combustible es cuánto, cuando efectivamente los que tenemos vehículo eléctrico y más si está asociado al autoconsumo es como la mejor decisión que hemos tomado. Y sin embargo de esto no se habla, ¿no? Entonces yo insisto en que quizás esa gestión del cambio muchas veces viene de preguntar al que ya lo ha hecho. No tanto incluso al que te lo tiene que vender, sino al que ya lo ha hecho. Porque creo que los compradores o los usuarios de vehículo eléctrico somos los mejores embajadores. Muy bien. Y además... Y ya por último, bueno, sí. Perdón. Sí, María. No, y muy breve, es que no volvemos a tener un coche de combustión. Ajá. O sea, a mí, vamos, algo me tendría que pasar. Y esto es como parecido también al coche automático, ¿no? Cuando teníamos las marchas a un automático. No, yo no quiero automático, a mí me encantan las marchas. Bueno, pues coges un automático, no vuelves a tener uno de marchas. Tienes un vehículo eléctrico, no vuelves a tener un vehículo de combustión, definitivo. Sí. Y ya por último, porque se nos acaba el tiempo, sí me gustaría a cada uno de vosotros pediros que nos digáis un consejo, un ruego, una propuesta para hacer que este sector pues, siga creciendo y siga en desarrollo. Por ejemplo, Mai. Pues que pregunten tanto en un sector profesional como en un sector particular, que pregunten a su homólogo para decirles, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Y cómo lo estás haciendo? Porque muchas veces, de hecho en la plataforma es una de las cosas que hacemos, no compartir ese conocimiento, como por ejemplo a través de los think tanks, porque muchas veces se aprende más de qué es lo que tenemos que evitar. Y eso no siempre se comparte, ¿no? Entonces es interesante saber, oye, ¿cuál es tu experiencia? Y aquel que contraste la información con alguien que ya lo esté haciendo, no hay marcha atrás, esa es la realidad. Y creo que es el mejor mensaje que podemos dar para que el cambio todavía se produzca más. Ese, y que la administración coja su rol de ejemplarizador para cumplir con la legislación que le aplica, porque eso generará ese efecto tractor que hará que cada vez veamos una movilidad más cero emisiones y amigable en las ciudades. Y Sara, ¿cómo hacemos? En la misma línea. Yo creo que es una cuestión de campaña de información y de imagen. Estamos hablando de las grandes ciudades, pero a su vez se están convirtiendo en barreras. Hay gente que no vive en la gran ciudad y vive en otros puntos y ya como no sabe cómo puede entrar en la ciudad porque su vehículo es de combustión, entonces estamos generando nichos. O sea, estamos generando, no lo sé. Yo creo que el que esto de verdad sea... permeable a todas las administraciones, lideren esto como una causa propia, todas ellas, que el problema de calidad de aire en las grandes ciudades es brutal, pero que el cambio tiene que ser en todo el territorio para evitar barreras, para evitar, yo creo que es una cuestión es una medida barata, el informar y el hacer marketing de todo esto, y creo que va a venir muy bien. Y María, ¿cuál es tu mensaje pues de divulgación, concienciación y luego pues el ser conscientes de esta revolución industrial, tecnológica y de servicios que se está produciendo en el sector de automoción, que ya hay vehículos, no son tan caros, ya son con un coste razonable y con suficiente autonomía y con infraestructuras de recarga disponibles, y esto es una realidad y es una realidad también de futuro. Y ya por último, Juanjo. Sí, simplemente, y prácticamente está todo dicho, ¿no? Pero de cara a alguien que tuviera que tomar una decisión ahora, que valore que tiene más alternativas que nunca. Nunca se han tenido tantas alternativas para moverse como quiera por la ciudad o entre ciudades, miles. Ya no hablamos únicamente del tipo de vehículos, es que hay plataformas agregadoras que con una misma plataforma puedes acceder a todos los servicios de movilidad que hay dentro de la ciudad, sin mencionar marcas. Es que ya hay algunas plataformas como Renfe que incluso ya prevé que cuando llegues a una ciudad te lleves puesto a otras formas alternativas, ¿no? Se está trabajando en esto, lo estamos poniendo ya muy fácil, ¿vale? Al ciudadano para que elija formas
distintas, intermodales, de moverse. Pero luego bajándose a qué vehículo me compro, algo mucho más sencillo que esto, bueno, pues lo que se ha dicho al final es que hay alternativas. Es que, a ver, la excusa de es que el vehículo eléctrico es muy caro, de primeras de comprártelo, cada vez digamos que minora su relevancia porque hay alternativas más baratas y además en cuanto haces todos los números te das cuenta que realmente el vehículo eléctrico sale muy a cuenta. Pero que te fijes en para qué lo necesitas. El año pasado, Anesdor nos contaba que las matriculaciones de motos habían crecido, mientras que otras categorías iban bajando. Pues sí, al final la gente se da cuenta que las 2 ruedas o el vehículo de 4 ruedas ligero, ¿no? Cada vez hay más vehículos alternativos que llamamos cuadriciclos ligeros o cuadriciclos pesados, que al final son los que te permiten hacer lo que necesitas, que es moverte en la ciudad desde tu casa, ¿no? El commuting famoso, ¿no? Desde tu casa al trabajo y tal. Pues es que esas alternativas existen, es que ya están disponibles en la calle, es que cargar un vehículo de esas características es muy sencillo, lo haces en cualquier enchufe doméstico, puedes sacar las baterías y que los que tenemos un compromiso real como es Acciona y como Silence, de verdad que vamos a trabajar para invertir, para que existan las infraestructuras y los medios para que esto sea posible de una forma muy sencilla. O sea, al final no hay excusa o no va a haber excusa en un futuro tan inmediato como prácticamente mañana, ¿no? Entonces, bueno, yo animo a la gente a que lo pruebe, que tiene las motos de Acciona Mobility en la calle, que se dé una vuelta por Madrid, que no lo haga en las horas de calor, de punta de calor estos días, porque no se lo recomiendo a nadie, por lo menos en Madrid, pero hombre, que pruebe la experiencia, ¿no? Como decía antes Sara, que hay car sharing, motosharing, o sea, te puedes acercar al vehículo eléctrico, probarlo y tomar la decisión, que cada día es más fácil hacerlo. Pues muchas gracias a los 4. Ha sido un coloquio muy interesante, con muchas aristas que habéis tocado y seguramente, bueno, pues tendremos que... Habéis resuelto muchas dudas, pero habrá que seguir resolviendo dudas porque es un sector en continuo movimiento que nunca va a pararse. Así que muchas gracias a los 4 y... Muchas gracias a todos. Encantado. Un gusto. Gracias.